Bienvenidos a la lección número 4 aquí en Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de gratitud a Dios porque estar aquí con ustedes es una gran bendición. Esta semana estuvimos hablando de las naciones, parte 1. Es muy interesante notar la relación y contrastes que tienen los libros de Génesis y Apocalipsis. Vemos cómo en Génesis el ser humano perdió el dominio y señorío que Dios le había entregado en el Edén a Adán y Eva para administrar el planeta Tierra. Pero en Apocalipsis vemos cómo Dios le quita el dominio que ha tomado por engaño Satanás y ahora se lo regresa a sus hijos que están en ese entonces ya redimidos. Vemos como en Génesis, luego de la caída en pecado y que perdieron ellos el acceso al árbol de la vida, en Apocalipsis Dios en su bondad les devuelve ese acceso a ese árbol y no solamente eso, sino también a la vida eterna. También en la historia podemos ver los intentos de personas por gobernar el mundo y aunque han sido muchos esos intentos, ninguno ha sido exitoso. De hecho, lo que han traído para el ser humano es dolor, muerte y desgracias. Pero como era el inicio, también será el final. Dios comienza en Génesis creando, siendo soberano y reinando. Y en Apocalipsis finalmente vence el pecado y su reino continuará sin interrupción de ningún tipo por la eternidad. Un tema de esta semana era Nimrod y Nínive. Cuando Dios crea al ser humano, también lo creó no solamente perfecto a él, sino con el mejor entorno, un entorno perfecto para que él pudiera vivir a plenitud. El Edén era ese lugar ideal de Dios para el ser humano, pero luego de la entrada del pecado también fue necesario que de forma temporal se le vetara el acceso al Edén y al árbol de la vida. Esto sería mientras se erradica el problema que generó esa acción de parte de Dios, o sea, el pecado. Y entonces nuestros primeros padres podrán entonces regresar a ese lugar. Fuera de ese lugar, la vida para los seres humanos era muy difícil. Tuvieron que convivir con las terribles consecuencias del pecado, como la enfermedad, la muerte, las peleas, el dolor, la tristeza. Pero nunca Adán y Eva dejaron de buscar a Dios. Y algo interesante es que siempre mantuvieron viva la esperanza de que Dios en algún momento haría provisión para que la raza humana no quedase relegada al pecado, sino que pudiese regresar algún día a ese maravilloso lugar. Ellos llevaban ofrendas y sacrificios a la entrada del jardín y allí adoraban. Este lugar permaneció en la tierra por mucho tiempo después de que Adán y Eva fueran expulsados. Allí ellos iban, expresaban sus votos de obediencia, de gratitud, de fidelidad a Dios. Este lugar permaneció después de que la maldad fue tanta sobre la tierra y finalizó como su visibilidad de ese lugar cuando vino el diluvio, luego de que Dios hace su juicio sobre la humanidad a raíz del pecado. Algunos seres humanos, de forma errónea, han tratado de mostrar que podemos vivir sin Dios. Y algunos de ellos edificaron ciudades buscando crear un ambiente en el que la gente se olvidara de Dios y pudiera llegar a creer o llegar en el error de creer que podemos ser felices por nosotros mismos y tener todo lo que necesitamos por nuestra propia fuerza. La Biblia en Génesis 10 nos habla de un hombre llamado Nimrod. La Biblia dice que era poderoso y vigoroso, pero cuando menciona esto no es un cumplido, no es para exaltar algo, sino para mostrar cómo él se veía a sí mismo. Y cuando dice que estaba ante el Señor, esto lo hace para mostrar que se estaba oponiendo a Dios, que estaba en contraposición a Dios. Este personaje trató de edificar ciudades muy grandes e importantes para mostrar el poder del ser humano. Esto es una muestra de rebelión abierta contra Dios. Ahora, hablamos esta semana del llamado que Dios le hacía a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 10, se nos dice también que la humanidad se dividió en diferentes lugares, en diferentes tierras, y también se generan allí diferentes lenguas. Y esto dio origen a unas nuevas naciones o pueblos. Estos pueblos se habían apartado de Dios, donde en esos pueblos abundaban la superstición, el paganismo, estaban rodeados de ese ambiente y Abraham había crecido en un ambiente como ese. En medio del paganismo, Dios siempre ha mantenido un remanente fiel y cuenta contigo hoy, ¿verdad? Por medio del cual Dios se propone bendecir al mundo y guiar a las personas que están en oscuridad a la luz de la verdad. Aunque la familia de Abraham estaba cediendo a muchas de esas malas influencias, de hecho Josué capítulo 24, hablando de esa familia, menciona y dice que algunos de ellos servían a dioses extraños. Dios de esa familia llamó a Abraham
como su heraldo, como su instrumento para conservar y compartir el conocimiento y las bendiciones de Dios. Con el llamado de Dios a Abraham, presentado en Génesis 12, Dios le proponía formar una nación o pueblo que se mostrara diferente a los demás pueblos, donde reinaba el paganismo, o sea, que fueran una luz en medio de esos pueblos que estaban llenos de oscuridad. Deberían ser una muestra de lo que Dios desea que pasen los seres humanos cuando se mantienen bajo la dirección y el señorío del Creador de todas las cosas. Como lo menciona Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. O sea, lo que Dios proponía con Abraham, lo quiere hacer con su pueblo, o sea, lo quiere hacer contigo. No es solo conocer la palabra de Dios y los planes o las ordenanzas de Dios lo que nos va a hacer a nosotros poder gozar de las bendiciones a plenitud, sino nuestra obediencia a esos preceptos. Por ejemplo, una medicina que tú y yo compremos no va a ser efectiva para aliviar nuestro dolor solo por el hecho de comprarla y tenerla en casa. Solamente va a hacer su efecto cuando la probamos y la dejamos actuar en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con las bendiciones de Dios. No solo conocer lo que Él quiere, sino obedecerlo, dejar que su palabra actúe en nosotros. Un punto que me llamó la atención esta semana, o creo que tal vez te llamó la atención, decía, recibió lo que pidió. El plan de Dios con la nación fundada por Él, por medio de Abraham, era que marcarse una gran diferencia con los otros pueblos y se notara la bendición y beneficios que da tener a Dios como Rey y como Señor. Pero la Biblia en 1 Samuel capítulo 8 nos dice que el pueblo pidió un rey, buscando tristemente ser como los otros pueblos. Pero mira, por medio de los servicios del santuario, Dios buscaba manifestarse como su único Dios, Rey, Señor, Gobernante y Salvador. Pero el pueblo se inclinó por lo que veía en las naciones paganas, mostrando eso, que desechaban a Dios y el plan que tenía para ellos. Dios no solo les dio la respuesta a su pedido, sino que también les mostró las duras consecuencias que traería esa decisión que estaban tomando. 1 Samuel 8:18 nos dice que Dios le dice al pueblo: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. La Biblia nos muestra de manera reiterativa que estos reyes hicieron siempre lo malo, con algunas excepciones, pero hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y todavía hoy con tristeza, tú y yo podemos ver lo que sucede cuando los pueblos son guiados por hombres y no por Dios. Hoy tú y yo no necesitamos ir muy lejos para poder ver lo que ha pasado, pero sabes, también hoy tú y yo podemos elegir a Dios como nuestro Rey, soberano, nuestro guía, nuestro Salvador. Los gobernantes de los gentiles. Al mirar el accionar del Israel bíblico, podemos ver cómo lastimosamente muchas de las malas acciones y errores de ellos se han hecho presentes en la historia también de la iglesia cristiana. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 20 nos advierte sobre un tema muy importante acerca del liderazgo. Dice que los líderes de su pueblo no deberían estar allí para sacar provecho de su posición y favorecerse ellos, sino deberían estar en la posición para servir y para ayudar a los demás y para conectarlos con Dios. Pero lastimosamente la historia nos ha mostrado que muy poca atención se ha prestado a esa instrucción de Jesús. Cuando alguien llega a una posición a veces de poder, lo que hace, ¿verdad?, es tratar de utilizar eso para atacar a otros, para utilizar esa situación o esa posición privilegiada de Dios para de pronto hacerle daño a otras personas. Adicional a esto, vemos lo que ocurrió cuando el Imperio Romano o el emperador romano Constantino, él hizo algo, él profesó haberse convertido al cristianismo. Entonces la iglesia lo recibió y poco a poco lo fue llamando para que le ayudara a solucionar algunos inconvenientes y le iba dando cada vez más injerencia y autoridad dentro de la iglesia cristiana. Ellos lo hacían creyendo de manera equivocada que él actuaría en favor de la iglesia y de la fe cristiana para apoyar y para que creciera y para que la iglesia fuera cada día mejor y más pura. Pero contrario a eso, fue por medio de ese emperador que el paganismo hizo un gran daño en la iglesia cristiana. Todo eso nos muestra que solo podemos estar seguros tú y yo cuando es Dios y su santa palabra lo que guía nuestras vidas y también cuando esa palabra es la que guía a nuestros líderes. Una luz para los gentiles.
El plan de Dios al establecer a Israel como su pueblo era que ese pueblo fuese una fuente de luz, de bendición y de salvación para todas las naciones. Por medio de ese pueblo y del estilo de vida que ese pueblo debería tener, que se mostrara diferente a los paganos, a las costumbres de los paganos, al comportamiento que ellos tenían que tener, Dios buscaba hacer ver lo bueno, lo agradable que es la obediencia y lo bendecida que es una vida cuando está en armonía con la voluntad de Dios. El Señor buscaba hacer ver el pecado de los pueblos vecinos, que ellos reconocieran sus errores y al ver las terribles consecuencias pudieran venir y pedir orientación para saber el origen de una vida tan bendecida como la que Dios quería darle a su pueblo Israel. Y entonces ellos pudiesen mostrar que el secreto de su prosperidad, de su seguridad, de su crecimiento, era dejar que Dios fuera el soberano de sus vidas, su rey, su Señor, su guía. Y este es el mismo plan que Dios tiene para su iglesia hoy. Es que tú y yo, donde quiera que estemos, podamos ser instrumentos para que otros conozcan su verdad y su salvación. Hoy somos llamados a ser luz. Un texto que nos puede ayudar a clarificar el plan de Dios para todos nosotros como iglesia y como individuos es el siguiente. Isaías 42:6. Allí dice la Biblia: te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Mis apreciados, somos llamados por Dios. Cristo en su ministerio fue el mayor ejemplo de esto. Y hoy tú y yo somos llamados para seguir el ejemplo de Jesús. Cumplir la misión del mundo que está en oscuridad, que ese mundo pueda ser alumbrado con una vida tuya que sea fiel a los principios, al estilo de vida que Dios quiere para sus hijos. En resumen, Dios debe ser el Rey y soberano de nuestras vidas para poder gozar también de la plenitud de sus bendiciones. Tú y yo somos llamados a salir de lo cotidiano, de lo que se ve en el mundo, para mostrar una vida alineada con los planes y los principios de Dios. Debemos ser muy cuidadosos con lo que pedimos y reflexionemos, mis apreciados. Dios puede ser que si nos llegase a dar lo que le estamos pidiendo, como pasó con Israel cuando pidió un rey, ¿qué consecuencias tendríamos que enfrentar más adelante? Que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? También que Dios nos ayude y nos use para ser luz en este mundo que tanto lo necesita hoy. Oremos juntos. Buen Dios, gracias por este mensaje. Permítenos ser sabios para pedir como corresponde, para dejarnos guiar por ti y para que podamos ser luz y bendición a todos los que nos rodean. Cumple tus promesas en nosotros, Señor. Bendice a las personas que vienen escuchando este contenido en todas las áreas en las que ellos necesiten un milagro y tu intervención. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Un abrazo grande y te espero en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.